Febrero, día 16 del año 2020 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición, la silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. Santa Juliana, Virgen y Mártir. Hacia el fin del tercer siglo y durante la cruel persecución de Maximiano, un senador joven llamado Eluso o Evilasio pretendió casarse con una doncella de Nicomedia, por nombre Juliana, ilustre por su nacimiento, pero mucho más ilustre por su mérito personal y por sus singulares prendas. El padre de Juliana era gentil y uno de los más ardientes perseguidores de los cristianos que había en Nicomedia. La madre, naturalmente enemiga de las supersticiones, ninguna religión profesaba. La hija, más prudente, más entendida que los padres, no hallando en la idolatría cosa alguna que no chocase a una razón sana y despejada, se había instruido secretamente en nuestra religión y era cristiana. No contenta con esto, desengañada de la vanidad y de las falsas brillanteces del mundo, había resuelto no tener jamás otro esposo que Jesucristo, ni aspirar a otros bienes ni a otras honras que a las del cielo. En esta resolución estaba, cuando sus padres, creyendo que no podía ofrecérsela partido más ventajoso, la prometieron a Eluso. Quedó extrañamente sorprendida cuando oyó de boca de su mismo padre que todo estaba ya concluido, y que aquel mismo día había de venir a visitarla el que estaba destinado para esposo suyo. Alentada interiormente con una nueva gracia sobrenatural y encendida con el mayor deseo de ser fiel a Jesucristo, recibió a Eluso con mucha cortesanía, pero con mucha mayor modestia, mas como sólo buscaba algún arbitrio para salir bien del empeño en que la habían puesto, sin consultar su inclinación ni su gusto, le dio a entender que no podía consentir en aquella boda mientras no le viese juez o prefecto de la ciudad. Parecióle este medio tanto más feliz cuanto era plausible, y no se hacía verisímil que Eluso pudiese obtener jamás este empleo, pero como el joven senador era bien quisto del emperador, y su pasión por Juliana era extrema, consiguió a fuerza de empeños y de dinero el cargo que pretendía, aunque era el supremo en la judicatura. Tomó posesión de él, y después de haber asistido a algunas audiencias, envió un recado cortesano a Juliana, ofreciendo a su disposición la prefectura. No pudiendo ya disimular más nuestra santa, le envió a decir que celebraba mucho verle colocado en un empleo de tan buena honra, pero que todavía le faltaba dar otro paso, sin el cual sería tan grande la desproporción entre los dos, que no podían prometerse ni gusto ni felicidad, que era menester se hiciese cristiano, como ella lo era, y que renunciando la superstición de los gentiles, abrazase una religión fuera de la cual no hay dicha ni salvación. Fácilmente se puede discurrir cuán sorprendido quedaría el nuevo prefecto al oír este no esperado mensaje. Sin perder tiempo parte al punto en busca del padre de Juliana, y le da cuenta de lo que su hija le había respondido. Arrebatado éste de cólera, respondió al prefecto con voz desentonada, y arrojándole centellas por los ojos: pues yo te juro que si es verdad lo que me acabas de decir, yo mismo he de ser el fiscal de mi mala hija, y tú has de ser el juez. Diciendo y haciendo, le vuelve las espaldas lleno de furor, entra en el cuarto de Juliana, y disimulando su enojo, la dijo en tono de padre, pero de padre admirado y aturdido: ¿Qué es esto, hija? ¿Acaso has perdido el juicio? ¿Ignoras por ventura cuánta honra es ser mujer del prefecto de Nicomedia? Bien sé, señor, respondió la santa, que para la vanidad de una mujer no sólo puede haber mayor atractivo que ser la primera dama de la ciudad. Sé también que el señor Eluso es un caballero de grandes prendas y de conocido mérito, pero no es cristiano, y sin esta ilustre cualidad todas las demás las estimo en nada. Abandonado el padre de su furor al oír estas palabras, exclamó lleno de saña: pues yo te juro por los dioses Apolo y Diana, que si prosigues en hablar de esta manera, yo mismo iré a ponerte entre las garras de las fieras, porque más quiero verte despedazada y convertida en pasto de leones que verte cristiana. Haréis, señor, lo que fuere de vuestro agrado, respondió la santa, pero el respeto que os profeso y el cariño con que os amo como a mi querido padre nunca podrán hacerme desobediente a mi Dios. Vos, si gustáis, podréis exponerme a los tigres y a los leones, podréis hacer que me quemen viva en una hoguera, pero yo soy cristiana, y toda mi dicha y toda mi gloria la tengo colocada en vivir y en morir por Jesucristo. Movido, o a lo menos suavizado el padre de Juliana al oír unas palabras tan prudentes y tan respetuosas, mudando de tono, la dijo con lágrimas en los ojos: ruégote, hija mía,
que eches de ti un capricho tan insensato, que sólo puede ser efecto de algún maligno hechizo. No quieras perder la fortuna que se te entra por las puertas. Mira que hay hierros que no se pueden enmendar, cuyo arrepentimiento es eterno y sin remedio. En suma, yo te tengo ya concedida al prefecto. Ya no es tiempo de deliberar. Está empeñada mi palabra, y es menester que te cases con él. Parece, padre y señor, replicó la generosa doncella, parece que no acerté a explicarme bien, puesto que todavía esperáis que sois capaz de mudarme. Ya os tengo declarado que no hay tormento alguno que me haga titubear en la fe ni en la perseverancia. Vuelvo a decir que soy cristiana y que ninguna cosa del mundo podrá hacerme perder esta ilustre cualidad. Ofendido e irritado el padre al oír una determinación tan resuelta, pasó de colérico a furioso, y perdiendo todo el sentimiento de la humanidad, trató con bárbara crueldad a la santa hija. Hubiera expirado entre sus manos a la violencia de una recia lluvia de palos que descargó sobre ella, si no se la hubieran arrancado, lo que no fue aún asequible sino con la expresa condición de que sería entregada al prefecto, para que le juzgase y sentenciase según los edictos de los emperadores tocante a la religión. Al verla comparecer el prefecto en su tribunal, toda molida por los crueles golpes que había recibido, sintió que se volvía a encender el fuego de su pasión, y olvidando que era juez, acordándose de que era amante, la dijo, entre tierno y compadecido: ¿Qué encantos, señora, qué hechizos puede haber inducido a una dama de vuestra calidad y de vuestro mérito a impresionaros en las extravagancias ridículas de los cristianos? ¿Ignoráis por ventura las desdichas en que os precipitaría vuestra terquedad si no disponéis cuanto antes esas vanísimas ideas? Pero sin entrar por ahora en cuestiones de religión, ¿os habéis olvidado, Juliana, de la esperanza que me hicisteis concebir y de los pasos que me obligasteis a dar? Deseabas verme colocado en empleo más distinguido que el de mero senador. Ya me veis aquí prefecto. ¿Que por deméritos he incurrido en vuestra indignación desde que me veo en esta primera plaza? Creedme, señora, creedme, mudad de parecer, sacrificad a los dioses, y poniendo en seguridad vuestra vida y vuestra honra, sed como podéis la primera señora de Nicomedia. A quien tiene la dicha de ser cristiana, replicó la santa, hacen muy poca impresión todos esos vanos honores. No suspiraba mi corazón por vuestro cargo, sino por vuestra salvación. Deseaba apasionadamente veros renunciar el culto de esas quiméricas divinidades. Y si es que os debo todavía alguna inclinación, no adoréis más que al verdadero Dios, haciéndoos cristiano. No dejó de hacer alguna fuerza a el uso la súplica de Juliana, y se traslucían bien, así por el aire como por el trémulo de la voz, las dudas que le agitaban. Bien quisiera, la respondió, condescender con vuestros deseos, pero ya veis que arriesgo los bienes, el empleo, la vida, todo lo arriesgo. Si me hago cristiano, incurro en la desgracia del emperador, y nunca me perdonará este delito. Pues qué, señor, replicó Juliana, vos teméis tanto a un príncipe mortal, y al mismo tiempo queréis que yo irrite la cólera del cielo por el mayor de todos los pecados. Conociendo el prefecto que ya se comenzaba a sospechar si era cristiano, entró en una extraña cólera, y convertido el amor en furor, mandó despedazar el cuerpo de la santa con azotes tan crueles, de un modo tan horrible, que se fatigaron las fuerzas de 6 verdugos, quedando cansados y rendidos. Después la mandó suspender por los cabellos, y en 6 horas que duró este suplicio se le hinchó tanto el semblante y quedó tan desfigurada que no se le pudiera conocer. Durante estos tormentos no pronunció más que estas palabras: Señor mío Jesucristo, Hijo único de Dios vivo, venid a socorrerme. Ofrecióle al juez que la haría curar de sus heridas, si quería sacrificar a los dioses. No tengo necesidad, le respondió, de semejantes remedios. Mi Salvador Jesucristo, en quien tengo colocada toda mi confianza, es bastante poderoso para hacerme triunfar de todos tus suplicios con vergonzosa confusión de los demonios, que son los principales autores de ellos. Más irritado el tirano con esta réplica, hizo destilar sobre todo su cuerpo estaño derretido, y que al mismo tiempo la abrazasen con hachas encendidas, pero viendo que todo era inútil, la mandó llevar a la cárcel. Al entrar Juliana en un espantoso y lóbrego calabozo, suplicó al Señor la diese fuerzas para tan duro combate. No me abandonéis, Dios mío, le decía, en los tormentos que padezco por vuestra gloria. Favorecedme como favorecisteis a los 3 niños en medio del horno, y a Daniel en el lago de los leones. En vos tengo puesta toda mi confianza, no seré eternamente confundida. Avergonzado el demonio de verse vencido por una doncellita de 18 años, no perdonó a medio alguno para hacerla caer en sus lazos. Apareciósela en figura de ángel,
pero la misma gracia que la había hecho triunfar de toda la malicia de los hombres la sacó fácilmente victoriosa de todo el artificio de los demonios. Mientras tanto, esperando el prefecto que los dolores y el tiempo podrían haber debilitado la constancia de nuestra santa, manda que la traigan a su presencia. La adula, la ruega, la amenaza, la insta para que a lo menos quiera salvar aquel poco de vida que le resta, sacrificando a los dioses, pero hallándola cada instante más firme, después de haberla hecho padecer la tortura y el fuego, de que la libró Dios milagrosamente, la sentenció por orden del emperador Maximiano, a que la cortasen la cabeza, juntamente con 130 soldados que la misma santa había convertido. Sucedió el glorioso triunfo de Santa Juliana el día 16 de febrero por los años del Señor de 308. Habiendo sido restituida la paz a la Iglesia por el grande emperador Constantino, una piadosa señora llamada Sinfronia, pasando por Nicomedia para Roma, obtuvo el cuerpo de Santa Juliana, pero habiéndose embarcado la obligó una furiosa tempestad a saltar en tierra cerca de la ciudad de Pusoli, donde la virtuosa matrona edificó un suntuoso templo en honra de nuestra santa, y colocó en él sus preciosas reliquias. Allí estuvieron hasta que los lombardos destruyeron todo el país, con cuyo motivo fueron trasladadas primero a Cumas y después a Nápoles, donde al presente son veneradas con mucha devoción. También San Julián y 5000 compañeros mártires. En este día hace conmemoración el martirologio romano de San Julián y 5000 compañeros mártires, sin especificarnos los géneros de tormentos que padecieron. Baronio escribe que fue Julián obispo de Alejandría, elevado a aquella cátedra en el año de 180, primero del emperador Cómodo, y Eusebio afirma que fue jefe de un considerable número de mártires. Según nos instruyen los menologios griegos, en la cruel persecución que suscitaron contra la Iglesia los emperadores Diocleciano y Maximiano, en la que, por decirlo así, corrían por el oriente arroyos de sangre inocente de los cristianos, fue tal la carnicería que hizo en ellos Marciano, presidente de Egipto, hombre bárbaro e inhumano, que, por temor de la tempestad tan deshecha, se refugió San Julián con gran número de fieles de su rebaño y otros muchos obispos y sacerdotes, al grande monasterio de Adrinópoli, discurriendo estar seguros en aquel retiro. Pero sabiendo los paganos la concurrencia de los fieles a aquel asilo, acometieron con indecible saña al monasterio, y animado entonces Julián de aquel valor y espíritu que constituye el carácter de los jefes apostólicos, saliendo a ellos, se declaró defensor de la santa comitiva. Hízoles cargo de la injusticia con que se perseguía la inocencia de los cristianos, reconvinióles sobre el sacrilegio que cometían en un insulto de aquel sagrado lugar, y no omitió medio ni expresión alguna que pudiera contribuir a manifestarles el ningún motivo que tenían para proceder con semejantes violencias contra los que resistían los decretos infundados de los príncipes del mundo, opuestos diametralmente a los preceptos del Dios verdadero, criador del cielo y tierra, dirigidos a que prestasen los hombres adoraciones sacrílegas a los demonios, deidades quiméricas, representadas en los simulacros de los ídolos. No cabe en ponderación las diferentes clases de tormentos de que se valieron los gentiles para rendir la fortaleza de aquel héroe, que sin temor de sus tiranías se presentó a rostro firme a impugnar sus delirios, perseverando en la defensa de la religión de Jesucristo con el mismo valor y brío que se principió su combate hasta los últimos alientos de su vida, por lo que enfurecidos los paganos dieron muerte a 5000 personas que se hallaban en su compañía, las cuales se mantuvieron constantes en la fe, siguiendo el ejemplo de su caudillo. San Juan Crisóstomo escribe un elogio muy singular de San Julián, en la homilía que tradujo en latín del idioma griego Frontono Duceo, en el tomo 3 de sus obras, cuya noticia debe tenerse presente para no confundir a este santo como algunos escritores lo hacen con San Julián, esposo de Santa Basilisa, de quien hace memoria el martirologio romano en el día 9 de enero. Martirologio romano, la fiesta de San Onésimo, de quien habla San Pablo en su epístola a Filemón, y la cual consagró obispo de Efeso después de la muerte de San Timoteo, confiándole el ministerio de la predicación evangélica. Llevando preso a Roma, fue allí apedreado por la fe de Jesucristo. Su cuerpo fue enterrado primeramente en aquella ciudad, desde donde le trasladaron después a Efeso. En Cumes, en Campania, la traslación de Santa Juliana, virgen y mártir, la cual en tiempo del emperador Maximiano fue primeramente maltratada con gran rigor en Nicomedia por Africano su padre,
después atormentada de diferentes maneras por el prefecto Evilasio, con quien rehusó casarse. Llevada a prisión, luchó visiblemente con el demonio. En fin, habiendo salido viva de fuego y de una caldera de agua hirviendo, la cortaron la cabeza y así consumó su martirio. En Egipto, San Julián, que fue martirizado con otros 5000. En Cesarea de Palestina, los santos mártires Elías, Jeremías, Isaías, Samuel y Daniel, egipcios, los cuales, habiendo servido voluntariamente a los confesores condenados a las minas de Cilicia, fueron presos a su vuelta, y después de haber sido cruelmente atormentados por el presidente Frimiliano en tiempo del emperador Galerio, los pasaron a cuchillo. Después de ellos, San Porfirio, criado del mártir San Pánfilo, y San Seleuco de Capadocia, que habían salido victoriosos de muchos combates, siendo nuevamente atormentados, recibieron la corona del martirio, el uno en el fuego y el otro por la espada. En Arezzo, en Toscana, el bienaventurado Gregorio X, natural de Plasencia, el cual fue promovido de asediano de Lieja a sumo pontífice, celebró el segundo concilio general de León, en el que se obró la reunión de los griegos, se compusieron las desavenencias de los príncipes cristianos, y se resolvió la recuperación de la Tierra Santa. Gobernó santísimamente la Iglesia. En Brescia, San Faustino, obispo y confesor. La misa es del común de las vírgenes y mártires, y la oración la que se sigue. Suplicámoste, Señor, nos concedas el perdón de nuestros pecados por intercesión de la bienaventurada Virgen y mártir Juliana, que siempre te fue tan grata, así por el mérito de su virginal pureza, como por la gloriosa confesión de tu poder, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es del capítulo 4 de la primera del apóstol San Pedro. Carísimos, no os admiréis del fuego que se ha encendido contra vosotros para probaros, como si os sucediera una cosa no pensada. Antes bien, alegraos de participar de las penas de Cristo, para que también os alegréis y gocéis cuando se manifieste su gloria. Pues si sois tratados con ignominia por el nombre de Cristo, seréis bienaventurados, porque cuanto hay de honor, de gloria y de virtud de Dios y de su Espíritu reposa en vosotros. Ninguno de vosotros tenga que padecer en calidad de homicida, o de ladrón, o de malediciente, o de acechador de lo ajeno, pero si padece como cristiano, no avergüence, antes glorifique a Dios por tal nombre. Reflexiones. Tiene mucha razón el apóstol San Pedro en prevenir a aquellos fervorosos fieles que no extrañasen como cosa nueva el que se encendiese contra ellos el fuego de la persecución. Antes, por el contrario, sería muy extraño que, siendo tan fervorosos y tan santos como eran, dejasen de ser perseguidos. Las contradicciones son el carácter de las obras del Señor, y las persecuciones lo son de sus verdaderos siervos. ¿Qué santo no pasó por esta prueba? No es más el siervo que su Señor, dice el mismo Jesucristo. Si yo fui perseguido, también vosotros lo seráis. Mala señal si el mundo nos perdonase. Choca a la razón el ver cómo son tratados comúnmente los buenos, aquellos hombres llenos del Espíritu de Dios, de una caridad pura y sobrenatural, de una intención recta, que sólo estudian en cumplir con su obligación, que sólo se ocupan en hacer el bien que pueden. Estos son verdaderamente respetados por su virtud, son dignos de la estimación pública por sus buenos ejemplos. Con todo esto, estos son aquellos amigos de Dios de que no es merecedor el mundo, que el mundo no puede sufrir. Estos son aquellos héroes cristianos contra quienes ladra la murmuración, a quienes persiguen los celos, y cuyo resplandor se esfuerza la calumnia en oscurecer. ¿Qué burla no se hace de su reforma? ¿Qué satíricos, qué mordaces chistes sobre su circunspecto porte? ¿Qué interpretaciones malignas de sus ejemplares acciones? ¿Qué persecuciones alevosas contra sus celosos intentos? Mientras que los mundanos, los disolutos, son celebrados y aplaudidos, mientras que disfrutan todas las honras, todas las dulzuras de la sociedad civil. Pero no importa, bendecid, almas justas, 1000 veces al Señor, porque se digna haceros participantes de su cruz y de sus trabajos. Alegraos, regocijaos, y rectifique vuestra fe en vuestra razón. Este fuego solamente se ha encendido para purificar vuestra virtud. Acordaos que no hay mayor honra que cuando se padece alguna afrenta, algún oprobio en nombre de Jesucristo, esto es, por seguir su santa ley, sus máximas y sus consejos. Desengañémonos que los honores, la gloria, con que el mundo nos brinda, nada tienen de sólido. Son, a lo más, unas ideas que a la verdad nos lisonjean, pero que dependen de tantas causas, todas a cual más caducas, a cual más perecederas,
que no pueden subsistir largo tiempo. No hay gloria verdadera, sino la que se funda en la virtud cristiana. Aunque los hombres rehúsen cuanto quisieren el honor que se debe a la virtud, no por eso pierde ella nada de su mérito. Tiempo vendrá en que estos mismos hombres le hagan justicia, en que la restituyan lo que la deben, en que confiesen que fueron necios, que fueron insensatos en buscar en otra parte su gloria y su felicidad. Qué gozo, mi Dios, para los buenos, cuando se acabe la comedia que se representa en este gran teatro del mundo, cuando se desvanezcan las erradas aprensiones de que estamos preocupados, cuando unidas todas las ideas se conformarán a la regla de la buena razón. Qué asombrados quedarán entonces muchos, cuántos exclamarán: oh extravagantes, oh locos, oh insensatos, nosotros perseguimos al justo, y ves aquí que sólo él merecía propiamente nuestra estimación, nuestra veneración, nuestro respeto. El Evangelio es del capítulo 13 de San Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: atended a vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y seréis azotados en las sinagogas, y seréis por mi causa conducidos delante de los presidentes y de los reyes, en testimonio de ellos. Y es necesario que primero sea predicado el Evangelio a todas las naciones. Y cuando os llevaren a encarcelaros, no os pongáis a premeditar lo que habéis de decir, sino hablad lo que en aquella hora os fuere sugerido, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. El hermano, pues, entregará a la muerte a su hermano, y el padre a su hijo, y se rebelarán los hijos contra los padres, y los harán morir, y seréis aborrecidos para todos por causa de mi nombre. Pero el que sufra hasta el fin, ese será salvo. Meditación de la perseverancia. Punto primero. Considera que no basta haber comenzado bien, ni aun haber corrido felizmente una parte de la carrera. Es menester perseverar hasta el fin para salvarse. En el combate se admira el valor, pero sólo al que vence se le ciñe la corona. El que echa mano al arado, dice el Salvador, y mira hacia atrás, no es a propósito para el reino de los cielos. ¿Cuántos réprobos, a quienes muchos días de inocencia y aun muchos años de fervor y de regularidad prometían asegurar la vida eterna, gimen al presente en el infierno y lloran su falta de perseverancia? En los predestinados no se busca el principio, sino el fin. Judas acabó mal y comenzó bien. Pablo acabó bien y comenzó mal. Por eso Judas es reprobado y Pablo es elevado a la gloria. Mi Dios, qué objeto más digno de nuestra atención y de nuestro temor. Del fin pende la suerte y la diferencia de los hombres en la otra vida. En vano habremos pasado siglos enteros en el ejercicio de todas las virtudes. Un solo pecado mortal, y morir en este pecado, basta para que Dios nos repruebe, para estar eternamente en su desgracia. Bienaventurado el hombre, exclama el sabio, que está siempre asustado con un santo temor. Con cuánta razón nos aconseja el apóstol que trabajemos en nuestra salvación con temor y temblor. Y qué prudentes fueron los santos, no sólo en desviarse de toda ocasión de caer, sino en renovar cada día su fervor como si entonces comenzasen, y en no volver los ojos a lo que habían andado, sino a lo que les restaba que andar. Aun de todos aquellos que viven virtuosamente, que hacen estas reflexiones, que siguen con mayor perfección los consejos del Evangelio, solamente se salvarán los que perseveraren hasta el fin. Y después de esto, se mirará muy a sangre fría la inconstancia en la virtud, la perpetua variedad en el fervor, la indevoción y aun quizá las frecuentes recaídas. Ah, Señor, y qué justo, pero qué triste motivo de dolor me está ofreciendo la poca perseverancia que he tenido hasta aquí en vuestro santo servicio. Punto segundo, considera que aunque el don de la perseverancia es pura gracia del Señor, siempre es culpa nuestra si no perseveramos. No ignoraba el Salvador la flaqueza del corazón humano, ni la violencia de las tentaciones, ni la multitud de los peligros. Antes acababa de hacer una viva pintura de esto a sus discípulos. Vuestros parientes más cercanos os perseguirán. El mundo os mirará con horror, perpetuamente os estará armando lazos y teniendo redes. Pero también sabía este amable Salvador que a ninguno faltaría su gracia. Por eso añade inmediatamente que ninguno se salvará, ni aun de aquellos que habían confesado su santo nombre, sino el que perseverase hasta el fin. Pues ¿qué deberán pensar de su eterno destino aquellos cuyas conversiones están interrumpidas con tantas reincidencias? El camino que nos conduce al reino de los cielos es la perseverancia en los ejercicios de una vida cristiana. A la verdad que este reino solo se concede a la perseverancia final, que siempre es pura gracia, pero ¿cómo se perseverará hasta la muerte si no se persevera durante la vida? Esos descaminos tan frecuentes no nos desvían del término.
y encontraremos este término cuando le busquemos si al fin de la vida nos hallamos muy distantes de él. Oh insensatos Gálatas, gritaba el apóstol, ¿quién os fascinó, quién os pervirtió con una especie de encanto para que tan cobarde y tan vergonzosamente abandonéis el partido de la virtud? ¿Con cuánta razón se podría hacer a muchos la misma pregunta? ¿Qué se hicieron aquellos santos propósitos, aquellas grandes trazas, aquel plan de conversión y de reforma? Tú hiciste a Dios 1000 propuestas al pie de los altares. Tú has dado tantas palabras expresas a los confesores en el santo tribunal de la penitencia. Tú debieras ser ahora muy regular y muy edificativo, pero ¿eres acaso mejor cristiano? ¿No has vuelto a ver aquella persona, escollo fatal de tu firmeza y de tu constancia? ¿No te has vuelto a meter en aquellas ocasiones que tanto peligro para ti? ¿Te has enmendado del todo en los discursos libres, en las conversaciones desarregladas, o por lo menos atestadas de murmuración y faltas de caridad? Habías echado ya los fundamentos de una vida cristiana y aún espiritual. ¿Quién te quitó que levantases ese santo edificio? Esperábase mucho de unos principios tan felices, y en un momento se desvanecieron todas esas esperanzas. Si al fin se había de parar en esto, ¿para qué fue meter tanto ruido, adelantar tantos pasos? ¿Para qué acercarte tanto a la fuente de las gracias? Los motivos de tu primera conversión todavía subsisten, los mismos son hoy que entonces eran. Cuando di palabra a Dios de mirar siempre con horror a ese pecado, de huir de la ocasión de cometerle, de entablar una vida regular y fervorosa, creí firmemente que así me lo dictaba mi religión y conciencia. ¿Engáñeme acaso en eso? ¿No era el Espíritu de Dios el que me hacía pensar y obrar de aquella manera? Mi Dios, qué motivos tan poderosos y aun qué auxilios tan eficaces para perseverar son estas mismas reflexiones. Pues ¿por qué no las haré y por qué no me aprovecharé de ellas? Hágolas, Señor, y por vuestra gracia las hago. No permitáis que sean inútiles. Yo os pido esta constancia, esta firmeza, esta perseverancia durante la vida, esperando me concedáis la gracia de que se continúe hasta la muerte. Jaculatorias, perfeccionad, Señor, asegurad los pasos que he comenzado a dar el camino de vuestro servicio de tal manera, que ninguna cosa del mundo sea capaz de hacerme volver pies atrás. Nadie será capaz de apartarme del amor de mi Señor Jesucristo. Propósitos. 1. Aunque parece cierto, así por la vocación que nos previene, como por la perseverancia final que nos corona, que la bondad que nos salva es totalmente gratuita, con todo eso es fuera de toda controversia que la reprobación siempre es obra de nuestras manos, y que no hay réprobo alguno que, si hubiera querido, no pudiese perseverar en gracia. Mira ahora cuánto te importa no perder en un don sin el cual todos los demás te son inútiles. El Señor te ha hecho la singular gracia de volverte a poner en carrera de salvación. Corre de suerte que merezcas el premio y la corona. El medio eficaz es ser toda la vida sumamente fiel en las menudas observancias de la ley. Quien fuera fiel en cosas pequeñas, dice Jesucristo, lo será también en las grandes. El que despreciare las menudencias, añade el sabio, caerá poco a poco. Una gotera no es más que una gotera, pero con la continuación pudre la madera, y poco a poco arruina toda la casa. ¿Quieres evitar el naufragio? Dice San Buenaventura, pues no te contentes con evitar los escollos, una rendija mal calafeteada por donde pueda entrar el agua imperceptiblemente, basta y sobra para echar a fondo el navío. ¿Quieres estar lejos de las culpas graves? Pues aplica cada día mayor atención, haz más firme resolución de no incurrir aun en las más leves, teme en cierta manera más, por decirlo así, con San Gregorio el Grande, teme más en cierta manera a estas como más peligrosas, que aquellas aunque más funestas. No darás grandes caídas mientras tuvieres mucho cuidado de evitar aún los tropiezos. Si te hallas en un estado religioso, no hay peligro de que quebrantes los votos mientras guardes con la mayor exactitud las menores reglas. Si estás en el siglo, observarás religiosamente los mandamientos mientras te esforzares a seguir con fidelidad los consejos. Haz hoy un nuevo propósito de no dispensarte jamás, ni aun en lo más mínimo ejercicio espiritual. La confesión al tiempo señalado por el director, la vista del Santísimo Sacramento, la lección espiritual, ciertas piadosas devociones con la Santísima Virgen y con el Santo Ángel de la Guarda, ciertas observancias de la religión, una pureza de conciencia que llegue a ser delicadeza. Todo esto, por decirlo así, juntamente con la virtud, nutre la perseverancia. Estos actos de superrogación son como fortificaciones exteriores o como las obras avanzadas que tienen entretenido al enemigo lejos de la plaza. En destruyéndose el cercado, dice la Escritura, entra la serpiente y muerde. 2.
es la perseverancia un don de Dios tan precioso y tan necesario que se le debe estar pidiendo continuamente a su majestad. Por eso es una devoción muy santa y muy importante la de hacer todos los días en la misma alguna oración particular, diciendo al Señor el don de la perseverancia y singularmente la gracia final, que es la que decide de nuestra eterna suerte. Algunos se sirven de la misma oración que hacía el profeta David, cuando decía a Dios: abridme, Señor, los ojos, para que viva toda mi vida tan despierto y tan atento a los lazos que me arma mi enemigo, que evitándolos no muera en desgracia vuestra, ni él tenga la maligna satisfacción de gloriarse de que me ha vencido. Otros, no contentos con hacer esta oración particular en la misa, repiten muchas veces entre día estas o semejantes palabras: Divino Salvador mío, dadme gracia para no desalentar jamás en vuestro santo servicio, y para perseverar hasta el fin en vuestro divino amor. Que el testimonio de esta santa vida sirva de alimento para todo cristiano, que haciendo uso de razón considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario antes que abrazar cualquier doctrina humana, modernista, naturalista o racionalista que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo, banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos con sede en el Vaticano. Viva María Santísima, viva Cristo Rey.